Bienvenidos todos hermanos, varones, hombres de verdad. Este es nuestro estudio para varones de la Iglesia Bautista, Primera Iglesia Bautista de Santiago. Y estamos iniciando una nueva serie con el estudio de esta noche. Vamos a hablar, nuevamente vamos a traer un tema y el tema pues va a tener diferentes subtemas. El tema en general es el liderazgo. Ahora usted se preguntará, ¿por qué vamos a estudiar liderazgo? La razón bíblica es que si usted es varón, y creo que aquí todos lo somos, Dios, si te hizo varón, te hizo líder. Yo no estoy hablando solamente de liderazgo en la iglesia, estoy hablando de liderazgo. El liderazgo te va a servir en todas las áreas de tu vida, ya sea que tú seas solamente líder en tu casa, entre comillas, porque somos líderes en todas partes, aunque no lo creamos. No, pero yo solo soy barrendero en tal lado. Eso no importa. Vamos a ver que eso no importa. Eh, y la otra razón, esa es la razón, digamos, bíblica. Tú eres varón, eres líder. Mejor está preparado para que sepas qué significa eso. ¿Cuáles son las características de un buen líder? Para que tú seas un buen líder. Porque si tú eres un buen líder, vas a ser entonces un buen varón. Esa es mi lógica. La segunda razón es que el mundo de hoy está pasando por una crisis de liderazgo. Esto no es nuevo, esto tiene décadas ya. Y hay una razón profética por la cual eso es cierto. Eh, el mundo de hoy hay una carencia de líderes. Los líderes malos abundan, los líderes buenos escasean. Encima, debido a que hay una carencia de líderes, el liderazgo detesta un vacío. O sea, cuando hay un puesto de liderazgo que queda vacío, eso la naturaleza, la sociedad como que lo detesta y busca llenarlo con lo que sea. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en muchos casos. Hemos llenado los vacíos con lo que sea. Y eso no es el mejor modelo para obtener los mejores resultados. Nosotros como varones hemos sido diseñados por Dios como los líderes de nuestro hogar. Ahora eso les cae muy mal a muchas mujeres porque piensan que eso es injusto, patriarcal y todo eso. Y eso es un buen tema de debate, pero así lo hizo Dios. O sea, yo no es mi culpa. Entonces mi tarea no es preguntarle a Dios por qué lo hiciste así. Mi tarea es, ok, ya que lo hiciste así, ¿cómo cumplo ese papel de la mejor manera? Y no voy a entrar en esos temas polémicos en este momento, eso tiene su momento y su lugar y tal vez un día hagamos un estudio de eso. Pero digamos que al hombre, al varón, no se le dio carta blanca para ser un déspota y un malcriado y un abusivo. O sea, no es el modelo de Dios. Algunos lo son y algunos aún en nombre de Dios lo son, pero eso es pecado, eso no es el modelo de Dios. Claro, como ven algunos, bueno, no voy a entrar, dije que no iba a entrar en eso, no voy a entrar en eso. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero es que yo no tengo un puesto de trabajo importante, así que yo no soy líder. O yo no tengo suficiente educación, así que yo no soy líder. O yo no tengo cierta posición social, entonces no soy líder. Falso, falso. Y espero que desde hoy empecemos a ver que no importa cuál sea tu trabajo, tu nivel de educación, tu posición social o ningún otro factor, tú no solo puedes ser líder, tú puedes ser un líder influyente. Y tan solo cumples lo que Dios dispuso. Ahora, yo no estoy diciendo que hay garantía, yo no puedo garantizarle a ustedes que van a ser grandes líderes, pero solo puedo decirles que si ustedes cumplen lo que dice la Biblia, Dios te puede hacer un gran líder, no importa quién seas, no importa raza, no importa color, no importa posición social, no importa, nada de eso importa. Dios te puede hacer un gran líder. Ahora, una advertencia, más vale que te pongas las pilas, tú eres varón, más vale que te pongas las pilas y empieces a ejercer tu liderazgo responsablemente, porque por otro lado, Dios te va a pedir cuentas.
Acá, desde que volví a Panamá, se habla mucho de la rendición de cuentas, rendición de cuentas. Esa frase, cuando yo era joven, jamás había oído esa frase. Había oído de responsabilidad, pero nunca la frase rendición de cuentas. Y yo recuerdo la primera vez que me la encontré, me chocó un poquito porque no me parece que da el sentido completo de la idea que se trata de transmitir, pero bueno, esa es la frase que se usa, así que esa es la que usamos. Bien, les dije que vamos a hablar del apóstol Pablo. Eh, no voy a entrar, nada más les voy a dar una información de fondo, pero vamos a ir a Hechos 27, ahí es o Hechos 27 es donde vamos a estar. Pueden ir buscándolo en sus Biblias y les sugiero encarecidamente que vayan tomando apuntes. Les voy a dar mucha información hoy y tal vez ahí la grabación entonces sea útil porque pueden volver pero sí, igual, como les dije del primer estudio, lleven un cuaderno, anoten lo que es importante allí y traten de sacarle el máximo provecho a esto. Digo, para mí esto es una gran bendición, pero el que enseña siempre es el que más se bendice, el que más aprovecha. Yo solo espero que esto les sea provechoso a ustedes también. En, eh, uh, en Hechos 27, esa es la historia de cómo Pablo empieza su viaje hacia Roma. Pero tengo que darles contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo había estado en Cesarea, una ciudad que quedaba al oeste de Jerusalén y eh, era el primer puesto militar de, eh, um, de esa región. Era el cuartel general militar de Roma en la región de Palestina. ¿Por qué estaba Pablo allí? Porque Pablo había ido a Jerusalén a purificarse, a cumplir los ritos de purificación, porque él era judío y él quería ser testimonio a sus hermanos judíos de que se podía ser cristiano y judío al mismo tiempo, y que más bien, porque toda la tesis de Pablo es que el cristianismo es sencillamente el cumplimiento de todo lo que la ley de Moisés había hecho antes, el cumplimiento de Jesús. Entonces, es lógico para un judío ser cristiano. Bueno, eso es otro tema, pero ese es el tema de libros como Gálatas, por ejemplo, libros como Romanos. Bien, pero al Pablo ir allí, ¿qué pasa? Muchos de sus opositores judíos que lo habían visto en las otras ciudades, hubo varios, vamos a decir, no sé si fueron muchos, pero hubo varios que lo reconocieron. Y entonces dijeron, ese es el tipo que lo acusaron de que él está diciendo que ya no hay que hacerle caso a Moisés y encima lo acusaron de que había metido a un gentil en el templo, lo cual eso era el pecado más grave que podía pasar en Jerusalén, era que alguien metiera a un gentil en el templo. Había profanado el templo. Las dos acusaciones eran mentiras, pero hicieron tanto alboroto que tuvieron que venir las autoridades romanas y llevarse a Pablo porque lo iban a matar ahí. Y claro, en el proceso Pablo les dice, Pablo les dice, yo soy ciudadano romano, y dice, entonces no te podemos dar de azotes porque es lo que querían hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Le estoy contando, ¿verdad? Hechos 21, Hechos 22, todo esto pasa en esos capítulos. ¿Qué pasa? Los judíos dicen, vamos a decirle al gobernador que queremos una audiencia con Pablo, pero lo que hacemos es que cuando viene en el camino, vamos a pagarle a una gente para que lo mate. El sobrino de Pablo se entera, le cuenta a Pablo, Pablo le cuenta al gobernador y dice, mírame, te van a decir que me llevan una audiencia y lo que quieren es matarme. El tipo, sabiendo que un ciudadano romano no puede permitir que lo maten así nada más, así que él dice, te despacho para Cesarea. Y lo despachan para allá. Entonces, estando en Cesarea, Pablo es juzgado por varios gobernadores. Primero Félix y luego otro llamado Festo, inclusive hasta Herodes, el nieto, creo que él es nieto de Herodes Agripa, creo que es el nieto del Herodes del tiempo de Jesús. Ahora no recuerdo el parentesco, pero es pariente. Él con Herodes Agripa junto con Berenice escuchan a Pablo, ¿verdad? Y lo que pasa es que con Félix o más bien Festo, primero Félix no lo quiere soltar porque los judíos se van a poner bravos con él. Luego, más adelante, este Festo dice, bueno, lo escucha de buena gana, pero está esperando que le pase una coimita, ¿verdad? Él parece panameño, se pasa una coimita y te dejo ir, pero Pablo dice, no, yo no hago eso.
Así que tuvo 2 años ahí, 2 años ahí, 2 años ahí. Finalmente, en una de esas vueltas, él dice, bueno, yo apelo a César, porque lo querían mandar de nuevo para Jerusalén. Si no, si matas allá, me mandan allá, me matan. Así que yo apelo a César. Eso quería decir que por ley tenían que mandarlo para Roma para que él expusiera su caso delante de el mismo César, en otras palabras, el gran jefe, el emperador. Ese es el contexto. Hice eso que en 6 minutos, wow. Le di 7 capítulos de hechos o 6 capítulos en 10 minutos. Wow. Ojalá pudiera hacer eso todo el tiempo. Llegamos entonces a Hechos 27 y ahí es donde vemos que están llevándose a Pablo a Roma. El versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Observe primeramente que los verbos están en primera persona plural. ¿Lo observó? O sea, se decidió que habíamos de navegar, entregaron a Pablo a un centurión, ¿verdad? Y versículo 2, y embarcándonos, ¿verdad? El versículo 3, al otro día llegamos. ¿Eso qué me dice? Me dice que Lucas, quien fue el que escribió el libro de los Hechos, él está acompañando a Pablo en este viaje. Lucas era médico. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió este libro también de Hechos. Entonces, a veces no pensamos quién era Lucas. Bueno, Lucas va en este viaje y se van a dar cuenta más adelante que este barco naufraga. No este, sino el siguiente en realidad. Y hay una gran tragedia y todo eso. Lucas va en esta vuelta. Y Lucas acompaña a Pablo en Roma cuando está preso en Roma. Entonces, es muy interesante esto. La narración también de Hechos 27, según entiendo yo, dicen los estudiosos, que da una cantidad súper abundante de datos de navegación del primer siglo. Es más, dice que da más datos de la navegación de ese tiempo que ningún otro texto escrito en esta época. Eso me dice a mí que, o sea, nadie lo pudo haber inventado. Hay demasiados detalles. Esto no puede ser una ficción. Esto es un testimonio de un testigo ocular, alguien que estaba presente, alguien que lo vio, que estuvo ahí. Él escribió esta historia. Eso es interesante. Y fíjense que no he llegado ni al tema y voy a llegar mucho tiempo antes de llegar al tema, pero es que me fascinó este estudio, este pedacito. Ahora, Lucas nos dice que entregaron a Pablo y algunos otros a un centurión llamado Julio. Este centurión, un romano, su nombre aparece en la Biblia. ¿Qué le parece? Él es el encargado de custodiar a Pablo y a otros prisioneros. Y aquí hay otra nota de interés. Esto es nada más un paréntesis aquí, pero me pareció demasiado interesante para no mencionarlo. Aunque los líderes, los romanos, son conocidos por ser corruptos, malos, injustos, los grandes líderes, o sea, el emperador en este tiempo es Nerón. Si usted ha leído algo de Nerón como emperador, hombre más malo del mundo. Bueno, tal vez no el más malo del mundo, pero está en el top 10. Igual, el mismo Festo que tiene a Pablo está esperando una coima. O sea, eso era típico de los gobernantes romanos. Todos son malos y con buena razón. Roma en la Biblia no representa algo bueno. Pero cada vez que vemos a un centurión mencionado en la Biblia, por alguna razón, ese individuo es íntegro, es justo, es cabal, respetuoso y se comporta de forma debida. Todavía no he acabado de asimilar cuál es el significado de eso, pero ahí hay algo. O sea, es interesante. Nada más se lo he hecho para cuando usted esté estudiando, preste atención. Cada que aparece un centurión, es un buen tipo. ¿Mm? Bueno, Julio no es la excepción. Julio es más bien, es un buen centurión. Se dice que es de la compañía Augusta. Las compañías se nombraban según el trabajo que recibían o la región de donde provenían.
En este caso, Augusto es porque la compañía en donde él servía era el título del emperador romano era el Augusto. O sea, nosotros a veces hablamos de César Augusto, ¿no? O sea, eh, César era su título y Augusto era otro título, o sea, no eran sus nombres. Hoy día se usa César y Augusto como nombres, pero en aquel entonces eran títulos, títulos del emperador romano. Entonces, eh, quiere decir que Julio servía en una compañía, ¿sabes? De alto nivel, sirviendo al gran jefe. O sea, no podía ser, en buen panameño no puede ser un chichipati ahí cualquiera. Este tipo es importante. Y honestamente yo pienso que este trabajo probablemente no era algo que él estaba de que, yeah, cuidar de prisioneros y llevarlo a Roma. Yo pienso que él probablemente, no sé, la Biblia no me dice nada de eso, pero yo supongo que esto no era la clase de trabajo que ellos realmente, yo soy soldado romano, mándame ahí a arrestar un poco de delincuentes o mándame a matar un poco de bárbaros por allá, pero no, ser la niñera de estos tipos hasta Roma, eso probablemente no es mi primera prioridad. Ok, todo esto es el contexto, pero me da un marco de referencia para decirles esto. Pablo, ¿quién es? Un preso. Él es un preso. Él no tiene ningún derecho. Especialmente, pónganse en el lugar de Julio, el que lo está cuidando. ¿Quién es este tipo? Es un preso. Él es un don nadie. No tiene derecho. ¿Qué autoridad tiene? No tiene ninguna autoridad. Un preso, prisionero. Y él y todos los demás que van a este viaje no valen nada. Y encima, como eran los romanos, encima es judío. ¿Sabes? Que los romanos menospreciaban a todos los otros grupos. Encima, o sea, más razón para menospreciarlo. O sea, ese es el hombre al cual él lleva. Pablo es un don nadie. Usted y yo leemos, ¿verdad? Todo el resto de hechos y decimos, oh, Pablo el gran misionero, el gran cristiano y todo lo que hizo. Y tenemos razón, ¿verdad? Tenemos toda la razón en pensar así porque vemos toda la historia. Pero pongámonos en los pies, en los zapatos de Julio. Acaba de conocer a este tipo, le dicen, él es un prisionero. Quizá Félix o Festo, no me acuerdo, Festo es el que lo manda. Quizá él le dice que, hey, trátamelo bien porque él es un buen tipo. A lo mejor es posible porque no le tenían mala voluntad. El mismo Festo al final del último juicio dice, hombre, si él no hubiera pelado a César lo podríamos poner en libertad porque ese tipo no ha hecho nada malo. O sea, él se da cuenta, él no es un criminal, no es un delincuente. Pero mi punto es este, para esta gente, todos ellos, los marineros que van en el barco, toda esa gente, ellos no son nada. Tú eres un prisionero, tú no vales nada. Y sin embargo, Pablo ejerce liderazgo. Se inicia el viaje. Ese nada más es el versículo 1. No vamos a terminar este capítulo hoy, creo que se dan cuenta. Hecho 27, versículo 2 dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, eh, um, Aristarco, macedonio de Tesalónica. Bien, se embarcan en una nave adramitena, que yo tuve que ver, porque ¿qué es una nave adramitena? Bueno, esta nave provenía de un lugar, un golfo llamado el Golfo de Edremid, que queda en Turquía. Yo les quería poner un mapa aquí, pero creo que si me arriesgo a poner mucha cosa aquí, eh, eh, tal vez voy a arruinar la grabación, pero tal vez para la grabación pueda meterlo por aquí. Pero eh, esta era una nave de Turquía que está ahora en Cesarea, en el área de Israel. Esto lo que quiere decir es que probablemente esta nave va de regreso, porque Turquía queda al norte de Israel. Entonces ellos van de regreso. Y también por la frase que decimos aquí que es una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. O sea, es una nave que va parando, es como un avión lechero o un bus lechero, ¿verdad? Que va parando en todas las paradas. Pero eso me dice a mí que esta es una nave pequeña. No está hecha para ir a mar abierto,
sino que va bordeando la costa, parando en los diferentes puertos. Y eso es común entre las actividades marinas. Es bastante común que haya naves así pequeñas. Entonces, claro, Julio ve esto y dice, este es mi ride. Bueno, nos vamos aquí hasta que lleguemos a un lugar donde hay una nave más grande que nos pueda llevar a Roma. Así que ese es el plan. Se menciona ahí en el versículo 2 que los acompaña un hombre llamado Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco era también un acompañante de Pablo. Él fue con Pablo a Asia como parte de su tercer viaje misionero. Eso ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 20, versículo 4. No lo voy a buscar ahorita, pero ustedes lo pueden ver ahí en Hechos 24. También en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Colosenses 4, 10, Pablo dice que Aristarco es su compañero de prisiones. Y yo siempre entendí que, cuando leía eso, yo siempre entendía que estaba preso con Pablo, pero no, ahora entiendo que no, él lo acompañó en la prisión, o sea, él era su compañero mientras Pablo estaba en prisión, porque el preso era Pablo, Aristarco y Lucas no están presos. Así que ellos le servían y le atendían a Pablo cuando él estaba preso. Entonces, versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ok, ahí es el primer de que aguanta, ¿qué está pasando aquí? O sea, si ustedes como yo, he leído eso muchas veces y no lo leo sin ponerme a pensar, pero esta vez estaba poniendo atención a cada palabra y eso me hizo de que, espérate, ¿qué? Dice Julio tratando humanamente a Pablo. Ok, yo no quiero hablar mal de nadie y no quiero, pero a mí me ha tocado ver y más bien he estado en el lado receptor, que cuando un policía malhumorado, vamos a decir en buen para mí, la agarra contigo, la coge contigo y te quiere, él está malhumorado y como que se quiere desquitar con uno, aunque uno no sea culpable. Y yo leo que Julio tratando humanamente a Pablo. Eso es una sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a tratar Digo, otra vez, nosotros nos daña el hecho de que nosotros conocemos la gran historia de Pablo, el gran cristiano. Claro, él es un gran héroe, para nosotros lo es, con justa razón. Gran héroe, claro. ¿Cómo no lo van a tratar humanamente si el tipo es un apóstol del Señor Jesucristo? ¿Cómo no? Sí, para ti, para mí, él es apóstol. Para Julio, él es otro preso. O sea, no, no. ¿Por qué lo trata humanamente? ¿Por qué? No solo eso. Vea lo que dice el versículo. Dice que tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Cómo? Déjeme ponerlo en panameño. Le dio permiso para irse a la casa de unos amigos para que lo atendieran. ¿Ok? ¿Cómo? Él es un preso. Y encima, según la ley romana, si ese preso se le escapaba, Julio podía pagar con su propia vida por eso. ¿Por qué le da permiso de irse? ¿Por qué lo trata humanamente? La única explicación que yo tengo para eso es que en la travesía, cuando están en Cesarea y se suben al barco, y en esa travesía, ya aparentemente es un solo día, o quizás Julio tuvo interacción con Pablo en Cesarea cuando estaba preso, no sabemos, pero en algún momento hubo interacción entre ellos dos y Pablo se ganó la confianza de Julio. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero solo sé que Pablo se tuvo que haber comportado de forma especial, íntegra, para que este centurión romano que está ahí, que Pablo viene y le dice, mira, Julio, necesito que me dé permiso para ir a la casa de mis amigos porque necesito que me atiendan. Y que le diga, sí, vaya, con la confianza de que va a regresar. Digo, ¿lo haría usted? Si tú tuvieras este tipo está preso,
no importa por qué está preso, pues no, pero es tu responsabilidad cuidarlo. Y él dice, hey, déjame ir a visitar a un amigo, ya que estamos aquí parados y no nos vamos por un par de horas, voy a visitar a un amigo y que, seguro, yo no nací ayer. Tú no vas a visitar ningún amigo, tú te vas a escapar, es lo que vas a hacer, ¿no? Sería lo lógico. No es lo que sucede. Encima, un dato más. La palabra que se traduce atendido, esa palabra atendido, yo no sé nada de griego, pero de vez en cuando me gusta echarlo ahí porque la gente crea que yo sé algo. Es una palabra que se pronuncia epimeleia. Ahora, lo que tengo entendido es esto. Primero que es un término médico. O sea que cuando dice atención, para ser atendido por ellos, es atención médica. No me sorprende, ¿por qué? Porque Lucas, el autor, es médico. Entonces, quizás Lucas le dijo, Pablo, tú necesitas atención, porque Pablo tenía alguna condición. Nosotros sabemos que Pablo sufría de alguna enfermedad, no sabemos qué era, pero sabemos que él sufría de alguna enfermedad. Y él lo menciona en varias de sus cartas. En una específicamente dice que tiene un mal de los ojos, pero no sabemos si eso es lo que le pasó acá. Yo solo sé que él sí tenía un aguijón en la carne, que Dios le dijo no te lo voy a quitar. Así que él tenía algo tenía, que necesitaba atención. Tal vez ese aguijón en la carne es lo que necesitaba atención en este momento. Así que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención eso. Pero el dato es este. ¿Por qué dejarlo ir? La única explicación es que Pablo se presentó a sí mismo como una persona digna de confianza. Entonces, principio de liderazgo número 1. Necesitamos ser individuos dignos de confianza. Pablo supo ganarse la confianza de Julio. Julio estaba arriesgando su propia vida al dejar que Pablo fuera a visitar a sus amigos. Si Pablo se escapaba, Julio pagaría con su propia vida por ello. Pero algo en el comportamiento de Pablo y algo en la interacción entre Pablo y Julio le convenció de que este hombre no va a tratar de escaparse. Él quiere ir a verse con sus amigos para atenderse un problema. Está bien, yo sé que él no me va a hacer daño. ¿Tiene usted un amigo así? Ahorita mismo estamos haciendo un trabajo de construcción aquí en la casa de remodelación. Y el contratista, que digamos el que está encargado de toda la obra, se ha ganado mi confianza. O sea, yo sé que él no me dice las cosas como son. ¿Por qué? Porque me dice las cosas como son. No me anda con cuentos y trata, no, él me dice las cosas como son. Y cuando hemos tenido desacuerdos, porque lo hemos tenido, el hombre, si es culpa de él, lo admite. Y si no, él está firme, él me dice las cosas como son. Llegamos a un acuerdo. Entonces, aun si hay un desacuerdo, estoy dispuesto a seguir trabajando con él porque él me dice las cosas como son. Ha ganado mi confianza. Ahora, pregunté hace un momento, ¿tienes un amigo que es así, digno de confianza? Ya me hacerte la pregunta más difícil. ¿Eres tú digno de confianza? ¿Qué diría tu esposa? Ella te, los que somos casados, ¿verdad? ¿Qué diría tu esposa? En él se puede confiar. Oh, ¿qué diría? No, hombre, este individuo me queda mal todo el tiempo. Él dice una cosa, yo voy a estar ahí. No llega. Yo te ayudo con tal cosa. No llega. Yo sé hacer eso. No sabe. Déjeme darle algunos versículos. Y con esto, fíjense que me estoy portando bien. Me estoy portando bien porque voy a terminar ahora prontito. Así que, pero pensé, una sola característica por noche, quizá dos, vamos a estar bien de tiempo. Mire, la forma de ganarse la confianza de los demás es tener un carácter íntegro, o sea, tener integridad. Lo que ves es lo que soy. Lo que soy es lo que digo. Y lo que digo es lo que hago.
todo encaja uno con lo otro. No quiere decir que nunca me equivoco. No me malentiendan. Yo me equivoco, yo peco, yo no siempre cumplo el modelo. Pero si yo soy una persona íntegra, se me conoce porque lo que ves es lo que soy. No pongo fachada. Lo que soy es lo que digo. O sea, lo que soy, lo que digo, compaginan. Y lo que digo es lo que hago. O sea, mis bocas, mi persona y mis acciones, todas compaginan. Tristemente en nuestra sociedad es muy común que decimos una cosa y hacemos otra. Es muy común, tanto que se acepta como la norma. Hermanos, si somos creyentes en el Señor Jesucristo, eso no es aceptable. Tenemos que ser individuos íntegros. Y aquí va un montón de versículos. Así que otra vez, espero que esté anotando y si no, escuche la grabación. Salmo capítulo 15, versículos 1 y 2. Salmo 15, 1 y 2. Dice, Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Lo vio? El que anda, ¿cómo se conduce? Anda en integridad, hace justicia, sus acciones, y habla verdad en su corazón. Las tres partes compaginan. Podrían, ¿qué se diría de ti? ¿Que andas con justicia o andas en integridad, haces justicia y hablas verdad? O sea, yo veo eso y yo digo, allá la vida, estoy mal. Otro salmo, Salmo 26.1, Salmo 26.1, Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. Señor, ¿me quieres pedir cuenta? Dale, yo he procurado ser íntegro. Yo no sé si yo me atrevería a decirle eso al Señor. Júzgame, ay, no, me caes encima, Dios, porque yo sé. Pero hermano, piénsalo así, con tu esposa, con tus hijos. Cuando tú les prometes algo, cumples. Ellos pueden confiar en ti. Cuando papá dice que va a hacerlo, lo hace. O ellos saben de antemano, mira, voy a decirle a tu papá que haga tal cosa, ni vaya porque él no hace eso. ¿Cómo tú sabes? Porque conozco a mi papá y eso él no lo hace. Wow, wow. Ojalá dijeran eso los hijos de mí. No sé si lo dicen, pero ojalá lo dijeran. Otro salmo, Salmo 41:12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Salmo 41:12. Dice, en mi integridad me has sustentado. Otra vez, David no se jactaba en el sentido de alardear, pero él no tenía temor de decir, yo he tratado, yo tengo integridad. Fíjense, David, el que pecó con Betsabé, que cometió y luego mandó matar a Urias, o sea, él no es que estaba, no es que nunca se equivocó, pero él era un hombre en general íntegro, íntegro. Tú sabías a qué ibas con él. Tú y yo somos creyentes. Los demás deben saber a qué vienen con nosotros. Eh, mira que en el trabajo interactúo con varias jóvenes, ¿verdad? Que están por ahí, varias personas del sexo opuesto que son atractivas y qué sé yo. ¿Qué piensa mi esposa? Él es un hombre íntegro. Él no se va a meter con ella. Ojalá dijera eso mi esposa de mí, ¿verdad? Conocí a una señora que, más bien, conocí a un hombre que él era así. Él era y no era ni creyente. Fíjense, era hasta donde yo sé inconverso, pues, pero no era un mal tipo. Y ese hombre
Si le fue infiel a la esposa, jamás se supo o jamás hubo cuento ni nada porque él no se metía con otra mujer. Para, lo triste es que la esposa era súper celosa y le hacía la vida imposible, pero eso otro cuento. Mi punto es este, y eso lo supe porque otra persona me dijo, no, ese hombre jamás lo haría porque yo lo conozco. Y ojalá ese fuera el testimonio que dieran de nosotros. Él, hey, se me quedaron $20 y no sé dónde lo dejé. Ahí están en la casa de fulano. Se me cayeron ahí. No van a aparecer más nunca. O no, ese tipo, él nunca no haría eso. Pues si él lo encuentra, se lo devuelve. Integridad, hermano. Así te ganas la confianza de los demás. Es muy difícil ganarla y muy fácil de perderla. Último salmo. Salmo 78, versículos 70 al 72. Salmo 78, versículos 70 al 72. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. El Salmo dice que Dios escogió a David para que pastoreara a Israel y los pastoreó, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. Ok, hermano, si tú tienes familia, si eres casado en este momento o vas a tener familia, vas a estar buscando la ungida del Señor, ¿verdad? Para tener tu familia. Esas son las personas, las primeras personas que Dios te da para pastorear. Tu esposa, tus hijos. Vas a pastorear, apacentarlos con integridad. O vas a hacer la cosa así a lo loco, a lo que salga. Que no nadie me diga, el hombre de la casa soy yo, nadie me puede decir nada. Ese es nuestro reto, hermanos. Y lo primero que necesitamos como líder es ser dignos de confianza. Para ser dignos de confianza hay que andar en integridad. ¿Qué significa andar en integridad? Lo que leímos en el Salmo 15, que anda en integridad, te conduce de forma íntegra. Lo que ves es lo que es. Hace justicia, sus acciones coinciden con eso, son justas y habla verdad. Así que, hermanos, esa es mi oración. Que todos aquí, todos los que estamos aquí y los que me escuchen acá, eh, seamos personas íntegras y nos ganemos la confianza de los demás. Y si tú dices, ya la regué, no, hombre, yo dañé mi vida porque hice esto hace tanto tiempo en el pasado. Bueno, el pecado no es sin consecuencia, pero déjame decirte esto. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y si tú decides desde hoy empiezo a ser íntegro, no importa dónde esté, no, yo no tengo salida, no tengo, piensa en Pablo, prisionero, él no es nadie, él ningún derecho y se gana la confianza del que lo está cuidando. Si Dios pudo hacer eso con Pablo, Dios te puede también dar a ti integridad, aunque la hayas perdido en el pasado. Tú tienes que empezar hoy y ser consistente. Y hermanos, si les gustó esto, denle like al botoncito abajo y síganos, ¿verdad? En las redes.